Éxodo capítulo 23, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie, la redención de Dios. Este es el tema número 60 de esta serie. El tema de hoy, preservar la integridad. Preservar la integridad. Éxodo 23, 1. Dice ahí: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos por hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a lo que más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Bien, hermanos, vamos a definir un poco esto. La primera cosa que vamos a definir es: ¿qué es integridad? Integridad, hermanos, es la capacidad que tiene alguien de actuar en consecuencia con lo que se dice, o con lo que se considera que es importante. También integridad significa o tiene una connotación de decir que alguien está totalmente sano. Que usted está íntegro significa que ninguno de tus miembros tiene enfermedad. Eso significa que está íntegro. Significa que tiene buen estado físico. También integridad, hermanos, tiene que ver con que todas sus partes están intactas o puras. Eso significa. Pero, hermanos, algo que debemos entender es que todo lo que toca al ser humano lo daña. Por si Dios nos dio la creación, ¿y qué ha hecho el hombre? Destruirla. Ya no está íntegra. Hay muchos animales que ya no existen porque se han extinguido. Algunos por, obviamente, las estaciones que no se adaptan al medio ambiente, pero muchas otras porque nosotros, como seres humanos, las hemos matado. Por decir, Dios nos da hijos y los destruimos. Los destruimos con las decisiones que tomamos. Por decir, Dios nos dio un salario. ¿Y qué? Nos encargamos de destruirlo. ¿De destruirlo por qué? Porque queremos vivir una vida que no nos alcanza. Nos dio un matrimonio. ¿Y qué? Nos encargamos de destruirlo. Nos dio la inocencia. ¿Y qué? Nos encargamos de mancharla. Mira, Proverbios 10, 29. Proverbios 10, 29. Proverbios 10, 29. Dice: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Aquí la palabra perfecto viene de una palabra hebrea, se dice así, tom, T-O-M, tom, y significa completo. Alguien que íntegro, significa alguien que es recto. En una palabra hebrea más raíz, la palabra tamam, significa completar en un sentido bueno o malo. La integridad, hermanos, según este verso, un hombre íntegro es aquel que se deja guiar por Dios. Ese es un hombre íntegro. O sea, la integridad, hermanos, tiene que ver con las decisiones que tomas. Eso tiene que ver la integridad. En traducción viviente ese verso se dice así: el camino del Señor es una fortaleza a los que andan en integridad, pero destruye a los que hacen maldad. O sea, integridad tiene que ver con las decisiones que tomas. Un hombre íntegro es aquel que sabe que su prosperidad no es tener mucho dinero,
es tener a Dios de su parte. O sea, ¿para qué quieres mucho dinero si Dios está enojado contigo? Proverbios 13:6. Estamos definiendo lo que es integridad. Veamos, integridad tiene que ver con las decisiones que tomamos. O sea, no te vas a dar cuenta que alguien es íntegro porque a lo mejor comete errores. Y es que no tiene integridad porque comete errores. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver mucho con que si obedece a Dios. Integridad, dice ahí Proverbios 13:6. La justicia guarda al de perfecto camino, ¿verdad? Al de perfecto camino. Mas la impiedad trastornará al pecador. Versión internacional. La justicia protege al que anda en integridad, pero la maldad arruina al pecador. Lenguaje actual de ese verso. Al bueno lo protege su honradez, ¿verdad? Su honradez. Al pecador lo arruina su maldad. Mira, hermano, cada vez que hacemos el bien, se pone en marcha otras oportunidades que son para bien, ¿ok? Pero también el que decide hacer el mal, que vendrá en dirección no puede. O sea, un mal va a acarrear otra cosa, más mal. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. O sea, si tú decides en integridad, decides por el camino de Dios, en ese camino van a venir más bendiciones para ti. Cada decisión que se toma, hermanos, en obediencia a la palabra, traerá un gran sentido del orden en nuestra vida. Cuando tú tomas una decisión de acuerdo al camino de Dios y a la palabra de Dios, lo primero que va a venir a tu corazón es paz. Si tú no tienes paz al tomar una decisión, tal vez no sea la voluntad de Dios que hagas eso, porque no tienes paz. Eso es una señal indiscutible. Y paz, y recuerden que no significa ausencia de problemas. Pero la decisión desobediente, hermanos, trae confusión y destrucción. Te sientes confundido, te sientes atrapado, te sientes desesperado, te sientes sin salida, te sientes solo. Son parte de una mala decisión. Las decisiones que tomamos, hermanos, reflejan nuestra integridad. ¿Okay? Las decisiones que tomamos reflejan nuestra integridad. O sea, queremos ver si eres obediente a Dios, vamos a ver qué decisiones tomas. ¿Hacia dónde te están guiando esas decisiones? Proverbios 11:5. Proverbios 11:5 dice: la justicia del perfecto endereza su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Otra vez, decisiones. Aquí la palabra perfecto es una palabra hebrea diferente. Es la palabra hebrea tamim, y significa alguien que está enteramente en la verdad. Enteramente en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo. Entonces, si tú estás en Cristo y estás buscando la voluntad, tú eres un hombre íntegro, porque vas a tomar decisiones para tu casa, para tu trabajo, para tus hijos, de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a lo que a ti te convenga o lo que a ellos le convenga, sino a lo que Dios te está diciendo que debes hacer. Te puedes considerar íntegro si haces eso. Lenguaje actual. Cuando somos honrados, hermanos, toda en la vida es más fácil. Es lo que dice. Cuando somos honrados, eso es ser íntegro. Todo en la vida es más fácil. Pero a los malvados, su propia maldad los destruye. Recuerdo un relato de un pastor que dice que se fue a unas vacaciones a Los Ángeles. Y dice que estaban en el lobby. El lobby es el lugar donde la recepción. Y dice que vieron ahí un sobre que se estaba olvidado. Y les dijeron, y dijo, su hijo se lo llevó. Y dijo, mira papá lo que me encontré. Y vieron que era dinero, eran un fajo de dólares. Y dijo el niño, papá, Dios nos bendijo. Y su papá le dijo, no hijo, no, eso no es nuestro. Hay que devolverlo. Eso es la integridad, hermano, porque si Dios te manda a ser honrado. Dice que fueron a la recepción y regresaron el sobre. ¿Y adivina de quién era el sobre? El gerente del hotel. ¿Y sabes qué hizo el hotel con el pastor? Dice,
Nosotros devolvimos y el gerente dice, ¿quién devolvió el dinero que se me había perdido? Se fue allá el hombre de allá con su familia. Y se nos acercó y nos dijo, señores, los días que estén aquí no se los voy a cobrar. Si ustedes van a estar 5 o 6 días acá, corre por mi cuenta todo lo que ustedes pasen aquí. Porque cuando somos honrados, hermanos, todo en la vida es más fácil. O sea, a lo mejor es fácil decir, tomar decisiones en Dios, pero cuando estás en medio de la situación como algo, como lo que es dinero, es algo complicado devolver lo que no es tuyo. Y pensar que detrás, hermanos, detrás de una buena decisión en Dios hay bendición. Eso grábatelo bien. O sea, parece que estás perdiendo algo, pero no, en realidad Dios te está probando tu corazón. Entonces, vemos entonces que la integridad, hermanos, tiene mucho que ver con lo que hacemos, con lo que decidimos hacer, y ahí se ve la integridad de cada uno de nosotros. Entonces, adentrándonos en el tema del día de hoy. El día de hoy, en el capítulo 23, vamos a ver a los jueces que tienen que juzgar ciertos asuntos. Y en un juicio, hermanos, debe haber integridad. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer no lo que le conviene a alguien porque me cae bien o porque me da más dinero. No. Hay que hacer lo que Dios dice que hagamos. Entonces vamos a empezar a estudiar. Éxodo 23:1. Dice ahí, no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. En traducción viviente dice, no esparzas falsos rumores. No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Cualquier sistema judicial, hermanos, es susceptible de abuso cuando sus funcionarios son corruptos. Para preservar la integridad del proceso legal en Israel, se exhortaba que los jueces en Israel impartieran una justicia igualitaria a todos. ¿Qué quiere decir entonces? El falso rumor, hermanos, es sembrar una evidencia que no es verdad. ¿Qué quiere decir? Que no aceptes falso rumor. O sea, el hecho de que te llegue un rumor a ti no quiere decir que sea verdad. Tienes que investigar si es así. Porque un rumor tanto puede ser verdad como no lo puede ser. Si tú estás en un punto de juzgar, tienes que tener pruebas. ¿Ok? Tienes que tener pruebas. ¿Por qué? Porque puede pasar lo segundo. Cuando la gente por lo regular es evidenciada en una acción mala, por lo regular siempre va a mentir. ¿Por qué? Porque la carne quiere tapar su pecado. Es como Adán cuando Dios le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué dijo? Señor, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Estar desnudo obviamente era literal, pero en el punto de estar desnudo espiritualmente, hermanos, es no esconder la verdad. Entonces, Adán, ¿qué hizo? Delantales con hojas de higuera. Un delantal es una mentira. ¿Y sabes dónde se ve mucho esto? En la política. Alguien mandó a matar a algunos y dicen, vamos a agarrar a uno, y agarran a uno XY persona, y la meten a la cárcel, pero no fue él. No fue él el que hizo eso, fue el otro. Pero esparció un falso rumor. Y si tú te vas allá a la PGR y buscas el expediente de esa persona, no tiene ese delito. Simplemente lo metieron para aplacar al pueblo. Pero así se maneja. Aquí en este punto de Éxodo 23, el Señor está extendiendo o dando el significado del 9º mandamiento. El 9º mandamiento es, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es meter un falso rumor. Es inventar un falso, generalmente contra aquel que tiene la razón. Versículo 2 de Éxodo 23. No seguirás a los muchos para hacer mal. ¿Qué quiere decir? Pues es que este es el hijo del diputado, tengo que hacerle, aunque él sea el malo, pero yo tengo que hacer algo. No seguirás a los malos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los que más que para hacer agravios. Lenguaje actual, no hagas lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace.
Es que todos lo hacen. Pues ahí está diciendo que no, eso no es justificación de que todos lo hagan. Ahí dice, no hagas lo malo solo porque la mayoría lo hace. Porque aquí el pecado, no hay pecados colectivos, hermanos. Hay pecados individuales, y aquel que peca porque otro lo hace es que él lo está decidiendo así. No es por culpa de otro. Si en un pleito legal hacen declaraciones ante un jurado, no digan mentiras como la mayoría de la gente, digan la verdad. Vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Sabes a quién se le hicieron esto? A Jesús. Mateo 26, 57. Mateo 26, 57. Dice ahí, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio. No esparcirás falso rumor. ¿No dice ahí? Se les había olvidado. ¿No? Pero ahí está. Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Versículo 60. Y no lo hallaron. No lo hallaron. Aunque muchos, ¿qué? No te unirás con otros solamente para hacer el mal. O sea, muchos de esos falsos testigos, ¿por qué lo hacían? Porque muchos eran amigos de los escribas y fariseos. O sea, ¿te imaginas eso? Oye, te van a llamar a compadecer y te dicen que si yo tomé esto, o si dicen que yo dije esto, di que no es cierto. No, sí, carnal. No, sí, carnal. Vas a ver cómo lo voy a decir yo. Pero al fin vinieron dos falsos testigos, dice ahí. Y le dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días lo reedificaré. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Por qué no respondía nada a Jesús? Fíjate lo que Jesús nos está enseñando, ¿eh? ¿Por qué no respondía nada? Porque no era verdad. No, el pastor, es que el que calla otorga. Eso es el mundo. Y si no es verdad lo que están diciendo, mejor cállate. ¿Para qué pelear de algo que no es cierto? Eso es lo que nos está enseñando nuestro maestro aquí, ¿eh? No lo digo yo, lo hizo Jesús. ¿Por qué no respondía nada? Porque no era verdad. Mas Jesús callaba, dice ahí. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, es decir, vamos a hacer un juramento y me tienes que responder con la verdad. Eso quiere decir, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió y le dijo, tú lo has dicho. O sea, así es. Eso quiere decir. ¿Por qué respondió ahí Jesús? Primeramente, porque estaba el juramento de Dios. Y segundo, porque lo que él estaba diciendo era verdad. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, en mí se cumplirán todas las profecías que se han dicho del Mesías. Eso quiere decir. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Fíjate, no veían la verdad porque se habían hecho a una en una multitud. ¿Para qué? Para hacer la maldad. No te unirás a los demás que hacen lo malo para tú hacer lo malo. No se debe hacer eso. He aquí ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciéndole, profetízanos, Cristo. Pero esa es como en forma de burla. Profetízanos, Cristo.
¿Quién es el que te golpeó? Tanto te dices hijo de Dios, pues a ver, haznos algo, a ver si puedes. Y es triste, hermano, porque esa es la actitud de mucha gente el día de hoy. Que porque si Dios existiera, ¿por qué no me castiga? Es como diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Más adelante, 27:15 de Mateo. 27:15 de Mateo. Fíjate lo que le hicieron a Jesús, y estaba en la ley, No esparcirás falso rumor, ni te unirás con los malos para hacer la maldad. Ahora bien, 27:15 de Mateo. En el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador solía soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Por qué era famoso? Porque era un ladrón. Era un famoso ladrón. Imagínate que está el Chapo Guzmán. Tenía un preso llamado el Chapo Guzmán. Reunidos pues ellos le dijeron, Pilato, dijo Pilato, ¿a quién quieres que suelte? ¿Al Chapo Guzmán o a Jesús, llamado el Cristo? Le ponían llamado el Cristo así como que Jesús, el que se dice el ungido, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, no te unirás con la gente que hace lo malo para hacer tú el mal. Mira, si nos armamos de valor, mira, yo les voy a dar un huesito a ustedes, nada más apóyenme. Persuadieron a la multitud que pidiesen al Mochaorejas, ¿no?, al Chapo Guzmán y a Jesús que fuese muerto. Y respondieron el gobernador y les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, al Chapo Guzmán, ¿no? Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Es que eso le pasó porque él no se defendió. ¿Será? Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Oh. Hermanos, eso es interesante, pero esto nos da un principio aquí. Que a veces el pecado une más que la verdad. El pecado a veces une más que la verdad. ¿Por qué? Date cuenta. Hay gente que se caían gordos. O sea, no se podían ver ni en pintura. Pero cuando tienen un pecado en común, son los grandes amigos. Es verdad. Cuando los separaba, no sé, una verdad que él no compaginaba con él. Pero cuando se ven en un mismo pecado, son inseparables. ¿Por qué esta multitud cuando Jesús entraba gritaban Hosana? ¿Y por qué ahora decían crucifícale? Porque toda esa multitud era tan pecadora como los fariseos. Por eso, hermanos, mucha gente se une con otros más malos porque llevan la misma vida que ellos. Viendo Pilato que nada adelantaba, o sea que no podía evitar que Jesús fuese a ese momento, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, diciendo delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Él, aunque se lavó las manos, se unió a la revuelta, porque él en ese momento tenía el poder. ¿Pilato era íntegro? No. ¿Por qué no era íntegro? Por la decisión que tomó. Porque él, sabiendo que era justo y teniendo el poder para soltarlo, decidió matarlo. Aunque él se lavara las manos,
Él tomó la decisión. Es como cuando él dice, no, yo no sé. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre, aquí su sangre significa, si es inocente y somos culpables, que caiga sobre nosotros. Hermanos, ese verso da la explicación del por qué el holocausto. ¿Quieres más culpabilidad para los judíos que esta? ¿Que sabiendo que era justo, lo mataron? Ahorita todos dicen, no, el holocausto, mataron a 2 millones de judíos. Sí, pero ellos mataron al autor de la vida. Ellos mismos lo dijeron aquí, si es inocente, su culpa sea sobre nosotros y sobre de nuestros hijos. Ok, ahí va. Si hay un pueblo que ha sufrido tanta persecución y tanta muerte, es Israel, hermanos. ¿Por qué? Por eso, porque no eran íntegros. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces le soltó al Chapo Guzmán, y habiendo azotado a Jesús, aquí azotado significa, hermano, en el momento de los romanos, azotado no significa solamente darle con varas, no. Azotado era que Pilato lo que quería era que, bueno, lo voy a castigar a tal manera que lo voy a desfigurar. A ver si con eso no lo matan. Eso significa habiendo azotado a Jesús. O sea, Pilato entregó a Jesús al pretorio y se burlaron de él, tú lo sabes, ¿no? Lo desnudaron completamente y lo latillaron hasta que ya no podían más. Eso significa. Y les entregó para ser crucificado. O sea, cuando se los presentó, ¿qué haré con Jesús? Es que Jesús estaba completamente desfigurado. Y Pilato creía que al ver a Jesús ya totalmente apaleado, desfigurado, golpeado, ensangrentado, ellos iban a decir, no, pues ya libéralo, porque ya está bien azotado. No. Al momento que lo vieron, como que algo ardió dentro de ellos. Hermanos, eso es lo que pasa con el hombre que no es salvo. Cuando ve la verdad, algo arde que la quiere matar. Ve a los homosexuales. O sea, yo no tengo nada contra ellos en el sentido de que homofobia y no. Pero date cuenta, ellos quieren que se les respete, que se les den derechos. Pero cuando nosotros ejercemos el nuestro decir, no, ¿sabes qué? Aquí no creemos en eso. Aquí no te podemos casar. No, eso es chantaje. O sea, ven la verdad, la quieren matar. Hermanos, el testigo falso se presenta ante el hombre y engañará al hombre, pero no poder engañar a Dios. El hombre de Dios jamás será testigo falso. Continuamos. Éxodo 23, 3. Éxodo 23, 3. Bueno, es desde el 2. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La ley cubría mucho al pobre, pero hermanos, debemos entender que debemos tener equilibrio. Hermanos, el hombre de Dios debe levantarse solo en defensa de la verdad. Uno puede esperar a menudo que la multitud cometa errores, porque muchos no andan en el camino angosto, andan en el camino ancho. Porque dice ahí, dijo Cristo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es que si Él lo hace, yo también. Si Él se va al infierno, ¿tú también?
Esa es una infantil manera de pensar, la verdad. Porque estás pensando que tu vida depende de esa persona, cuando la vida es personal. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos. Hermanos, es normal que veamos a mucha gente que no hace lo que Dios quiere que hagan. Es normal, porque ancho es el camino y espacioso que lleva a la perdición, y muchos. ¿Qué pasó el 12? Hermanos, si la verdad fuera porque, es que nosotros somos más, por eso tenemos la verdad, pues ahí dice, yo le diría, pues sí, mira, ustedes son más porque ancho es el camino y espacioso el que lleva a la perdición, por eso ustedes son más. O sea, ve este 12, ¿sabes por qué hubo más gente? Por los temblores. Se calcula que asistió a la basílica más o menos unos 3, 4 millones de gentes. ¿Te imaginas? Entonces ellos tienen la verdad. Entonces, hermano, tú te vas a dar cuenta que hay mucha gente, aún dentro del cristianismo, que no toma decisiones con Dios. Te vas a dar cuenta, ¿pero qué? ¿Te vas a ir con esos muchos para hacer el mal? Dios te va a juzgar a ti. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo haces. Hermanos, es fácil irse por lo que los demás hacen. Y pervertimos nuestra integridad, pervertimos nuestro entendimiento, y esto nos lleva a que pequemos al hacer distinción de personas. Entonces, hermanos, el equilibrio. Dios nos dice algo aquí, hermanos, es que, y está por toda la Biblia, y es que el equilibrio, hermanos, es muy importante, ya que los extremos son muy malos. Vamos a ver Eclesiastés 12:9. El equilibrio, hermanos. Por eso dice, no te inclinarás hacia el pobre. Es decir, porque es pobre, pues siempre le voy a creer a él. No, porque hay pobres mentirosos, que podrán ser muy pobrecitos, pero muy mentirosillos. Es que el rico siempre abusa. No todos. No todos. Dice ahí, Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los muchos de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Ahí parece que no te dedicas a estudiar, no leas. No, hay que seguir leyendo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, Salomón no está diciendo que no hay que estudiar, no está diciendo eso, y que no hay que leer. Es obvio que no dice eso, sino más dice que el querer mejorar mi carácter o mis pensamientos o mi trato con los demás no va a ser solamente con leer literatura. Es en vano, es fatiga de la carne. Porque recordemos, hermanos, que la sabiduría es saber vivir mi vida. Eso es sabiduría. O sea, mucha gente puede leer muchas cosas y no cambiar. Puede leer historia y ver cómo le sucedió eso porque tomó esas decisiones, y él tomar las mismas decisiones. Por eso dice, es fatiga de la carne leer muchos libros. O sea, si tú quieres cambiar tu manera de ser y tu manera de pensar por leer mucha literatura, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque el todo del hombre es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el equilibrio. Porque mira, hay mucha gente con doctorado que ha leído muchas cosas. Sin embargo, su vida, ¿cómo es? Vacía. Porque los libros es fatiga de la carne. ¿Por qué? Porque tiene una parte, conocimiento, pero no teme a Dios. Hay un desequilibrio ahí. Pablo también lo dijo. 1 Corintios 14:26.
Hermanos, el equilibrio es muy importante. No hay que ser tan extremistas, pero tampoco hay que ser tan liberales. Tenemos que tener equilibrio en las cosas que hacemos. Equilibrio. Y para todo, hermano, fíjate, cuando un hombre se dedica tanto a trabajar, se va a enfermar. ¿Tú qué estoy diciendo? ¿Que no trabaje? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenga un equilibrio. Hay horas para trabajar, hay horas para dormir, hay horas para divertirse, hay horas para comer. Cuando tú tienes en extremo una cosa, todo lo demás se va a hacer un desbarajuste. Porque como se la pasa trabajando, no tiene tiempo de comer, y eso afecta su salud, su estómago, su cerebro. ¿Sabes que si tú no comes, tienes largos lapsos de ayunos, tus neuronas se mueren? Pero eso regular pasa con los jóvenes, ¿no? Largos lapsos de ayuno. Porque no quiero engordar. Al contrario, vas a engordar más. Porque ser delgado no es dejando de comer, hermanos. Es saber comer. La dieta, hermanos, una dieta no es dejar de comer. Que yo por eso no hago dieta, porque me van a prohibir esto y esto y esto. Pues sí, hermano, pero ¿te vas a echar un taco de carritas? Sí, échatelo en la tarde. En la noche es una bomba. Mucha grasa para tu cuerpo. Y una vez por semana, pues está bien. ¿Pero quieres alimentarte de eso? No, hombre, no. Es un extremo. Siempre hay que tener equilibrio. O sea, una dieta, hermanos, es comer de todo. ¿Pero cómo? Moderado. Moderado. Entonces, cuando una gente nada más se dedica a trabajar y no tiene ni para dormir ni para comer, tú lo vas a ver. ¿Cómo se enferma? Le puede dar hipertensión. Le puede dar diabetes. Porque abusa de su cuerpo. Dice ahí 14:26 de 1 Corintios. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. Fíjate, está diciendo aquí Pablo el orden de la reunión. Fíjate, tiene salmo. ¿Con qué se inicia? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Está diciendo el orden de la reunión. Salmo, tiene doctrina, o sea, enseñanza. Tiene lengua, es decir, a lo mejor hay tiempo para que los dones fluyan dentro de la iglesia. Tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3, o lo más 3, y por turno, y uno que o sea, orden, equilibrio. Pablo no está negando los dones, está poniendo orden. Si habla alguno, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y no para Dios, y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿A qué se refiere? Que también las mujeres tienen dones, pero algunos tienen un don mayor. ¿Cuál? Hablan mucho. Hablan mucho. Y hermanos, hay que entender el contexto de ese verso. La iglesia en ese tiempo no era como ahorita, que yo estoy hablando y ustedes ahí sí me ven y anotan y escuchan. No. En ese momento era que yo estaba hablando y el otro, Dios me está revelando aquí algo, y le daban turno a él que hablara. Y él está hablando, ya me estoy Dios revelando algo, yo tengo don de profecía, yo voy a decir algo que Dios me está diciendo. Pero imagínate cuando habla una mujer, quítale el micrófono. Es que así antes era, por eso dice eso Pablo. No quiere decir que, pues aquí la mujer no tiene voz ni voto. No está diciendo eso. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Es decir, orden. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Qué quiere decir? Que la mujer en ese momento era dada de arrebatar la palabra.
No, tú estás mal, y le arrebataba la palabra. Yo me tocó ver así, ¿sabes a quién? A una esposa de un pastor. Que el pastor estaba relatando algo, así en el púlpito, estaba relatando algo y su esposa desde la silla, no, estás mal, tú no sabes, yo te lo voy a decir cómo fue. Oh, ahí sí cállate, ahí sí cállate, porque estás rompiendo el orden. Sigue diciendo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Vemos que Pablo no está negando los dones, pero el abusar de ellos va a hacer que la iglesia sea guiada de una manera errónea. Hay que tener orden. Los dones tienen un lugar, pero la palabra de Dios que tiene el máximo lugar. Eso es el equilibrio. Hermanos, tener equilibrio a veces es bien difícil. Porque eso yo muchas veces pasa, ¿sabes dónde? Cuando con tus hijos. No sé por qué pasa, pero siempre el más chico es el más consentido. Porque piensas que es el que te dolió más, es el que no entiende todavía, está chiquito, no sé qué cosa, y tú ves al mayor y le dices, es que yo los amo igual. Tú así dices, ¿no? Yo los amo igual. Pero ¿en dónde se ve si los amas igual? En las decisiones que tomas, si eres íntegro. Es que el chiquito me salió más rebeldón, ¿no? Te salió más rebeldón porque lo consentiste más. Por eso te salió más así. O sea, la integridad se ve en lo que haces. Entonces, hermanos, siempre debemos buscar el equilibrio. El equilibrio donde podamos tomar una decisión que haga que todos ganemos. O que de verdad se vea el carácter justo de Dios en lo que decidimos. No es lo que a Él le conviene o lo que a mí me conviene. Lo que Dios dice. Esa es la integridad. Entonces, vámonos por la parte final. Éxodo 23:4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Honradez. ¿Aún con mi enemigo? Sí, aún con tu enemigo. De que, no, pues le encontré las llaves de su coche. A ver cómo entra. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Aquí es como que si ves a tu enemigo que se quedó sin batería, ¿te paras para pasarle? Como que le pienso, pastor. Si vieras a tu enemigo, lo encuentras en las crepas. Ya pidió su crepa a tu enemigo, ¿no? Y tú estás allí como que haciéndote el pajarero, no lo ves, ¿verdad? Y resulta que tu enemigo no trae para pagar. ¿Le pagarías? Eso es lo que está diciendo ahí, hermano. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Lo que Cristo dijo en el sermón de la montaña no era algo nuevo. Aquí está. ¿Cuál? ¿Qué dijo Cristo? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Ay. Hermanos, lo que nos está diciendo aquí es esto, que Dios nos pondrá las instancias para que esto suceda y tendremos que luchar muy fuerte con nosotros mismos para poder hacer este pasaje realidad. Si estamos en el Espíritu, hermano, eso va a pasar. El ayudar a tu enemigo hará que las asperezas se quiten, porque tú al pagarle esa crepa, cuando él no traía nada, él hará que él se sienta avergonzado, aunque él diga, no, ya ves cómo me respeta, me tiene miedo, por eso me la pagó, que diga lo que quiera. Pero dentro de él siente vergüenza, porque ¿cómo es posible que lo vieran sin dinero? Éxodo 23:6. No pervertirás el derecho de tu mendigo de su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven, es decir, soborno, significa.
No recibirás soborno y pervierte las palabras de los justos. A nosotros nos han enseñado por sí como pastores que todo debe ir al recolector. O sea, mucha gente luego se me acerca y me dice, pastor, Dios me puso en mi corazón darle esto. Mételo ahí. ¿Por qué? Porque si yo recibo un soborno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a ver a esa gente? Pues con otros ojos, porque ya recibí algo de él extra. Eso no se permite, ni tú debes permitirlo. El soborno, hermanos, incluía cualquier ingreso que era adquirido por los funcionarios del gobierno y los jueces por medios ilegales. ¿Sabes dónde se ve mucho esta práctica? Con los narcotraficantes que les dan para la capillita a los sacerdotes, ¿no? Señor sacerdote, me siento mal de conciencia, pero mira, aquí traigo le dan un maletín, 1 millón, y lo ve el sacerdote, lo cierra, Dios te bendiga, vámonos. Porque dicen, ya Dios nos bendijo para terminar la capillita aquí. Ese es un soborno. Ese es un soborno. Y Dios condena mucho esto, hermanos. El soborno, aún en el Medio Oriente, era universalmente condenado. En Miqueas, capítulo 3, verso 9, te lo voy a leer rápidamente, dice esto, Miqueas 3, 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho. Sus jefes juzgan por cohecho. O sea, ¿a quién le hacen justicia? Al que pague más. ¿No serán mexicanos estos jefes? Porque no así es esto. ¿Quién sale primero de la cárcel? No el que tenga la razón, el que pueda pagar mejor. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Yo sí la quiero de pastor. ¿Por qué? Pues para que me mantenga la iglesia. Eres de esos. Cuando dice la Biblia, es que el obrero es digno de su salario, ¿el obrero es el que pone su salario? Si eres obrero, no creo que llegues exigiendo a la empresa, quiero ganar tanto. Hay un salario para los obreros, ya impuesto. No puedes llegar a decir, yo quiero ganar tanto. No. Entonces, ¿cómo se puede ver a un pastor que llegue o a un cantante de música que va a hacer un concierto y pone un tope? Ese no es un obrero, eso es un saqueador. Y sus profetas adivinan por dinero, ¿verdad? Y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Eso es lo que hacen los cantantes cuando ya cobraron su entrada VIP. Dios los bendiga, salen al escenario. Dios los bendiga, Dios está entre nosotros. Se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Hermanos, cuando se trata de aplicar la ley, Dios no quiere que justifiquemos al malo. Y aquí vemos una sombra de Cristo, hermanos, quien para justificarnos, no es que pasaron nuestros pecados por alto, más bien lo que hizo fue pagar esa deuda. O sea, hermanos, Dios, el juez justo, íntegro también, cuando nos vio a nosotros, no pasó nuestro pecado de que, pues, pobrecito, ya pecó, pues ya ni modo, así lo voy a salvar. No, porque Él es justo y Él es íntegro. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo para pagar esa deuda. Terminamos con este pasaje, Juan 3:31. Entonces, por eso Dios es justo y a la vez misericordioso. ¿Por qué? En la cruz del Calvario, hermanos, el amor y la misericordia estuvieron ahí puestas. ¿Por qué Dios es justo? Porque ahí Dios castigó nuestro pecado.
sea, muchos decimos, es que los judíos mataron a Cristo. No. ¿Sabes qué mató a Cristo? Tu pecado y el mío. Porque Dios cargó nuestro pecado en Jesús. Pero a la vez, hermanos, Jesús fue la propiciación por nosotros, para que nosotros en su muerte tuviésemos vida. O sea, Dios mantiene que es justo, pero a la vez también es misericordioso. Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Aquí está hablando Juan el Bautista. Por eso dice, yo soy de la tierra. El que viene de arriba es sobre todos, Jesús. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas respecto a ¿qué? Autoridad. Pero en este punto del contexto se refiere a la revelación de Dios. Porque el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque todas las cosas las ha entregado el Padre al Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, ¿por qué el que cree en el Hijo? Porque el que cree en todo lo que el Hijo va a enseñar, tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque Dios jamás tomará por inocente al culpable. Así de que eso de que, no, al final Dios nos va a perdonar a todos, eso sería de un Dios injusto. ¿O no? O sea, para ti no es injusto que tú vas a poner una demanda y digas, ¿contra quién es la demanda? Contra fulano. No, es el hijo del diputado. No podemos procesarla. ¿Por qué no? Es que el sistema no me deja. Pero cuando te enteras por cuál es la verdadera razón, ¿no te sientes impotente? ¿De que no hacen justicia? O sea, ¿te imaginas un Dios así? Que tú, tratando de obedecer a Dios, guardando sus mandamientos, para que al final lleguen todos y, ay, por amor a todos los voy a perdonar. Es un Dios injusto. Y como dijo MacArthur, todo aquel que cree que Dios va a perdonar a todos por amor, es falso. ¿Sabes por qué? Porque tu Dios no existe. Porque ese no es el Dios que está en la Biblia. El Dios que está en la Biblia es un Dios justo e íntegro. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.